Cuando uno ve un escenario de país con preocupación, en donde hay un alto riesgo de perder la democracia, de derrotar y destruir las instituciones, de que el país pierda el rumbo en esa institucionalidad que ha sido históricamente el camino por el cual nos reconocen como esa democracia más antigua y sólida de América Latina, pues uno tiene que reflexionar sobre cuál debería ser el papel que uno debe asumir. Pues yo veo que este es un momento en donde hay que apostarse el todo por el todo. Hay que saber escuchar y hay que saber comunicar. Y hay que hacerlo con carácter. Y yo creo que sí se necesita carácter en este momento en el país. Carácter y autoridad. Buenas, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Nosotros ya habíamos conversado hace algún tiempo con José Manuel Restrepo en su rol como académico, como exministro, como una de las voces más respetadas de la economía, ¿cierto? Hablábamos en unos momentos como de coyuntura compleja del país. Hoy la conversación es distinta. Usted acaba de dejar la rectoría de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y acaba de asumir su rol como fórmula vicepresidencial de la candidatura de Abelardo de la presidencia. Entonces hay muchísimas preguntas adicionales. José, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Un saludo muy especial y a todos los que nos están viendo aquí en la tertulia política de Felipe Vélez. Grato estar en este escenario. José, estabas en una posición muy cómoda, una posición respetada desde la academia, con alguna estabilidad. ¿Qué pasó por tu cabeza antes de tomar esta decisión de meterte a la política activa? Yo lo que creo es que cuando uno ve un escenario de país con preocupación, en donde hay un alto riesgo de perder la democracia, de derrotar y destruir las instituciones, de que el país pierda el rumbo en esa institucionalidad que ha sido históricamente el camino por el cual nos reconocen como esa democracia más antigua y sólida de América Latina, pues uno tiene que reflexionar sobre cuál debería ser el papel que uno debe asumir. Desde la perspectiva académica, uno ejerce una forma de liderazgo. Y en la construcción profesional que uno ha tenido a lo largo de la vida, tiene otras expresiones de liderazgo y otros aprendizajes de liderazgo. Pues yo veo que este es un momento en donde hay que apostarse el todo por el todo. Y hay que gastarse el liderazgo. Quien no se gaste el liderazgo en un momento como este, pues corre el riesgo de que después diga, tal vez este talento que tenía, que podía haber ayudado a construir un mejor país, lo perdí. Y el escenario puede ser peor para el país. Entonces, viendo un poco esas circunstancias, pensando en mis hijos, los hijos de otros, pensando en el futuro de nuestra sociedad, yo dije, pues llegó el momento de hacerlo. Y llegó el momento de hacerlo porque nunca me perdonaré después no haber tomado la decisión de entregar ese conocimiento, esa experiencia, ese aporte al país en un momento en donde el país lo puede estar requiriendo. Yo siempre he hecho algo parecido a lo que tú dices, que la favorabilidad o la popularidad es para gastársela, porque es el momento donde uno puede hacer, digamos, los cambios más grandes. Yo de todas maneras no te veía por fuera de la conversación pública, yo te veía activo, estabas inclusive confrontando muchas narrativas sobre el tema, sobre todo de la situación fiscal, estabas debatiendo con el propio presidente Petro, promoviendo debates desde la universidad, invitando a candidatos, a diversas voces, promoviendo la democracia, invitando a la gente a participar. O sea, no estabas simplemente opinando y mirando desde la barrera. Y eso está bien. Y eso lo deben hacer seguramente los líderes, ojalá desde la academia. Pero la pregunta es si eso es suficiente para el momento del país. Es que no estamos frente a unas elecciones como si estuviéramos decidiendo en Costa Rica hace 3 años o 4 años, o como si estuviéramos decidiendo en Colombia como hace 8, o como hace 4, o como hace 12 años. Estamos en un momento en donde, por ejemplo, la propuesta de constituyente, las propuestas propias del señor Cepeda y la senadora Quilque son muy peligrosas para el país. Y en este momento es donde hay que gastarse ese liderazgo para construir unidad, para construir propuestas de país, para generar una narrativa positiva a los colombianos, para contribuir a demostrar que existe una posibilidad de estar al borde de la esperanza y no al borde del abismo. De hecho, mi libro se titula así, Al borde de la esperanza, el que publiqué, y creo que es un momento en donde si no actuamos y si nos seguimos un poco en la misma lógica de siempre, para aquellos que tienen la posibilidad de ejercer una forma de liderazgo en el país, pues de pronto nos vamos a arrepentir toda la vida de no haberlo hecho.
Yo me acuerdo que en la última conversación que tuvimos, tú hablabas de que el próximo gobierno iba a necesitar gente probada con experiencia de gobierno. Y mucha gente pensaba en ti, ¿cierto? Si de pronto ibas a participar, ibas a ser una de las muchas candidaturas que surgió en ese momento. Entonces, cuando nació esta invitación, la pregunta es si te cogió de sorpresa, ¿estabas preparado Sí para asumirla? sí me cogió de sorpresa, no, debo de confesarlo, porque yo tenía claro que muy seguramente iba a estar en un gobierno cercano, amigo, trabajando seguramente en una entidad del Estado, un ministerio, no sé, algo, y que iba a contribuir desde esa tarea al futuro del país. Eso era altamente probable. Luego, llamémoslo así, el tiempo que yo tenía previsto es más o menos en el mes de agosto, termina esta historia. Pero digamos que sí llega de sorpresa porque no lo esperaba. ¿Se te anticipó? Se anticipó, sí, se anticipó. Y se anticipó, entre otras, además, porque yo empecé a ver, sobre todo en la última semana antes de la elección del Congreso de la República, que mi nombre lo empezaban a utilizar en redes sociales como fórmula vicepresidencial de muchas personas. No solamente de Abelardo, de otras personas también. Eres un buen comodín. No sé. Y cuando yo veo eso, dije, y lo reflexioné con mi señora y con mi familia. Les dije, bueno, ¿ustedes qué opinan? Y me preguntan, ¿ves una problemática en el país? Sí, la veo. Y la segunda es, ¿crees que es el momento para ejercer ese liderazgo en el país? Yo digo, de pronto sí. Entonces yo me fui preparando mental y psicológicamente. Y todo coincide con una llamada al final del día domingo, en donde ¿Eso fue qué domingo? el domingo de las elecciones del Congreso de la República. Ese mismo día. Ese mismo día. Ese mismo día no me lo proponen, sino me dicen, queremos tener una reunión con usted y con su señora en Barranquilla, con Abelardo de la Espriella y su señora. Ya era muy obvio que algo iba a suceder en esa conversación, bien sea para decir sí o para decir no. Yo con él había tenido una reunión varias semanas atrás para hablar de unos temas económicos del país. Ya lo conocías, fue la primera vez que lo conociste. En realidad era como la tercera, porque la primera fue en una marcha de Miguel Uribe, la segunda fue en un evento donde habían varios candidatos y presentaba cada uno sus ideas, y la tercera fue esa, en donde me invitaron de la campaña a hablar sobre temas económicos, fueron unos 40 minutos, lo había hecho con muchos otros candidatos presidenciales, y reflexioné sobre algunos temas de país. Al final me dijo, hombre, ¿y por qué no me compartes de pronto algo sobre otros temas que tú conozcas? Le di un par de cosas sobre el sector energético, sobre el sector de educación, y ya, no más. Viene lo que digo yo durante la semana previa a la semana de elección del Congreso, que ahí sí mi nombre empezó a figurar en varios lados, y varias personas me llamaban, oiga, ¿sí se ha dado cuenta que su nombre está por ahí circulando? Y no me he dado cuenta, pero cuando empiezo a ver, sí había un nombre recurrente, y otros también. Pero entonces la reunión en Barranquilla, ahí en esa misma reunión fue el ofrecimiento formal. En esa reunión, entonces él me reúne con la señora y todavía no me ofrece. Me pregunta, ¿qué está pensando usted del país? Ta, ta. ¿Qué opina de la campaña electoral de ahora? Ta, ta. ¿Qué opina sobre la campaña que estoy liderando? Ta. Y después yo le pregunto lo mismo. ¿Qué está pensando usted? ¿Cuál es su idea? Etcétera, etcétera. Y al final de esa conversación él me dice, yo quiero que usted sea mi fórmula vicepresidencial. Entonces yo miro a mi señora. La señora estaba ahí. Sí, estaba al lado. Y te lo dije, más o menos, te lo dije. Me dijo, lo que tú digas. Y dije, sí. Pero tranquila. Ella Sí, ya, tranquila. ya se lo veía venir. Sí, claro, porque cuando yo le digo, nosotros tenemos un buen feeling para esos casos. Recuerdo que cuando se dio la posibilidad de ser ministro de Hacienda, que yo tampoco lo estaba esperando porque yo ya iba para trabajar en el sector empresarial, ya tenía mi cargo y todo. O sea, del Ministerio de Comercio ibas para el sector Sí, privado. ya tenía un cargo confirmado y todo. O sea, ya estaba listo, tenía 4 juntas directivas Vamos listas. a tener que volver a esa anécdota. Y pasó lo mismo. Entonces yo le dije, tengo un presentimiento que esto va a suceder. Aquí pasó lo mismo. Tengo este presentimiento porque estoy viendo mucho movimiento. Entonces me dijo, no, pues hay que pensarlo. Tienes que hablar con tu jefe también por si acaso llega a suceder. Y así lo hice. Lo hice el domingo. Hablé con mi jefe. Y le dije, esto puede llegar a suceder. Quiero que usted esté enterado por si acaso. Tu jefe es el presidente del consejo directivo Exactamente, de la universidad. Era. Y así fue. Y entonces, en ese momento digo sí, y arrancamos esta historia. ¿Y le has preguntado a Abelardo de quién fue la idea? No.
Él me dijo, más o menos, aquí me llegaba mucha gente. Porque es una buena idea. Sí, sí, sí. No, él me dijo, aquí me ha llegado mucha gente. Y de esas gentes que llegan aquí, de todo tipo, el 60-70% dicen que la fórmula suya debería ser José Manuel Restrepo. Y confieso, yo no trabajo eso porque yo no aspiraba al tema. Yo sabía, insisto, que iba a llegar al gobierno después, muy probablemente, pero no en fórmula vicepresidencial. Bueno, ¿qué estás dispuesto a perder? ¿Cierto? Porque estás dispuesto a sacrificarlo todo, pero estás dispuesto a perder el prestigio, la tranquilidad, el tiempo con la familia, tranquilidad. Todo lo que sea necesario por el país. Es que genuinamente yo tengo una vocación de servicio. Y un poco a la manera de la Madre Teresa, quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. El servicio nos hace personas grandes. Y parte del servicio es entregar la causa. Y entregarlo todo, en el fondo, significa lo que hizo Hernán Cortés cuando quemó las naves al llegar a México. En ese momento, yo quemo las naves. Y claro que sacrifico. Pero también no tengo mucho a cambio. Estoy absolutamente feliz como candidato vicepresidencial. Porque había sido técnico, sí, sí. Ministro, rector, pero político no. Nunca había dado una conferencia para 18.000 personas en una plaza como Cañaveralejo, nunca en mi vida. Había dado conferencia para 3.000 personas o no sé, 4.000 personas, pero es que una cosa es una conferencia, otra cosa es un discurso. El contacto con la gente es apasionante, el cariño de la gente. Yo nunca me imaginé que la gente me saludara en la calle. Además es simpático porque no me dicen vicepresidente o vice, sino me dicen doctor. O sea, como ellos reconocen que hay como un componente ahí académico. Claro, hay otros que me dicen vice, pero es muy agradable sentir el cariño de la gente y saber que uno al final se debe a ellos y que para ellos es que hace este esfuerzo que naturalmente ojalá dé los máximos resultados, pero si no, valió la pena. Compensa un poquito el cariño y el compromiso que uno tiene con esas personas que sienten que sí depositan en uno como una cantidad de esperanza y de sueños. Mucha esperanza. O sea, la cantidad de gente que se me acerca y me dice, recuperé la esperanza con su llegada. Veo que hay esperanza en el futuro de este país. Veo que efectivamente vamos a ser capaces de derrotar a este modelo de gobierno actual y de la continuidad del mismo en cabeza de Cepeda y Quilque. O sea, veo que es posible y que lo vamos a lograr. Y yo también lo veo. ¿Y qué te ha sorprendido? O sea, para bien el cariño de la gente, pero de pronto para mal, eso de ejercer la política electoral. No, yo diría, como todo en la vida, las decisiones tienen claros y oscuros. La verdad es que la grandísima mayoría han sido claros. Es más lo positivo. Y algunas personas pueden decir, hombre, no, ¿para qué toma esa decisión? ¿Por qué no sigue en la academia? Y no entienden la dimensión del cambio de país en este momento. No entienden la problemática de país en este momento. No entienden la urgencia que va a ser construir este país hacia adelante y la necesidad de gente que tenga algún grado de experiencia para ese fin. ¿Y cómo cambiamos esa narrativa, José, de poderle explicar a la gente que es que el tema de conservar las libertades que conocemos desde que tenemos uso de razón, de que tenemos democracia, siempre la hemos tenido, que tenemos libertad de escoger, que hoy se está perdiendo? Uno ya hoy no puede escoger su EPS, uno ya hoy no puede escoger su fondo de pensiones, hay gente que ya no puede escoger si un colegio privado o un colegio público. Se van perdiendo las libertades poco a poco, pero ¿cómo hace uno para que no se confunda con una teoría de conspiraciones y llamado a defender la democracia y las libertades que hemos conocido? Yo lo que creo es que lo que hay que hablarle a la gente por los hechos reales, por los hechos del día a día. A la gente hay que hablarle de Kevin Acosta, de Jason Pinzón, un niño y un joven que perdieron la vida porque el sistema de salud no fue capaz de atenderlos con medicamentos. Y que eso pasa en cientos de personas o en miles de personas en Colombia en el último año. Y que ese caso es una demostración de que el camino por el cual estamos conduciéndonos no es un camino positivo. O pensar en tantos jóvenes que en este momento ven que no tienen acceso a la educación superior porque se marchitó el ICETEX, porque perdieron la libertad para escoger dónde estudiar, cómo estudiar, qué estudiar, y terminamos en un escenario equivocado. O porque vemos el caso de micronegocios con quienes estuve recientemente en la ciudad de Neiva, en Huila, que están preocupados por la extorsión, pero de verdad, porque no pueden operar su negocio de independientes. O que vemos pues, el caso de muchas otras personas que están
sufriendo porque aún siguen condenados a la esclavitud financiera del gota a gota y el pagadiario, pagando el 700% efectivo anual, que es una forma que afecta su propia libertad. Y cuando uno empieza a leer también otras propuestas, la propuesta de constituyente, el plan de gobierno grandote que presentó Cepeda también, y uno encuentra que se habla de una asamblea constituyente que termina ahogando los pesos y contrapesos en la democracia. Es que es muy importante explicar que la Constitución trae la estructura del poder público, que cambiar esa estructura del poder público es esa estructura de pesos y contrapesos, un Congreso que lo limite, que no dependa de este nombramiento del Ejecutivo, ¿cierto? En buena medida esa propuesta, por ejemplo, esa propuesta, por ejemplo, de Asamblea Constituyente elimina la separación de poderes y terminamos entonces destruyendo los pesos y contrapesos en la democracia. Como también propone algo que hay que enseñarle a la gente o pedagógicamente hacerle entender a la gente, y es la pérdida del avance que había tenido el país en autonomía de la banca central. Y entonces terminamos en un modelo en donde el Banco Central va a empezar a emitir dinero sin control y vamos a tener el déficit del gobierno y el déficit de la banca central y el país va a entrar en un deterioro fiscal profundo. Y eso fue lo que pasó en Venezuela y Argentina. Y en Argentina, ¿Y cuánto quieren de salario mínimo? Súbalo el doble, el triple, el cuádruple. La inflación sube al mismo ritmo y al final el dinero sube y sube y sube y sube y sube y ya no alcanza para nada. Entonces, cuando yo empiezo a ver esa constituyente, porque yo me leí enterito el documento. El plan de gobierno. La constituyente primero, después el plan. Uno dice, wow, aquí hay un tema mucho más delicado. O sea, aquí no estamos en una discusión normal entre personas que pueden tener una tendencia ideológica y otra tendencia ideológica distinta. O sea, es la materialización de esa emulación que hace Iván Cepeda, que ha hecho durante toda su vida pública de lo que significan Cuba y Venezuela y sus estados socialistas. Y muy aburrido también ver que su forma presidencial pues representa una expresión que no es solamente la expresión de una minoría, sino que es la expresión de una minoría que actúa en algunos casos violentamente. Porque es que el CRIC está detrás de las guardias indígenas y las guardias indígenas han actuado violentamente en el país. Luego es un tema que no es menor, porque entonces si el camino por donde nos van a conducir es de nuevo por más odio y por más resentimiento, pues yo creo que ahí hay que enviar un mensaje distinto. Y de todos, ¿cuál crees que es el mayor deterioro que ha tenido el país en los últimos años? Cuando me preguntan eso, para mí el que más me duele, porque es un problema humanitario, es la salud. Pero claro, hay un problema de inseguridad profundo, o sea, un problema de deterioro en la seguridad profundo, que no es solamente los asesinatos o los secuestros, que los hay, han crecido. Mire, 2022 a la fecha, los secuestros crecen más de un 100%. Homicidios no crecen tanto, pero crecen. Terrorismo crece más de un 40%. Que extorsión crece más de un 50%. Pero ¿sabes lo que le preocupa más a la gente? Y eso lo he visto en las visitas a los distintos territorios del país. El problema de inseguridad en su barrio. O sea, el problema del microtráfico en el parque y lo que eso tiene como impacto para sus hijos e hijas, para sus niños, para su familia. Eso le duele mucho más al ciudadano de a pie. José, de lo que conversábamos ahorita, de cómo uno puede explicar esa pérdida de libertades, aquí no habrá también un mensaje de pronto para la gente que está en los territorios más alejados, que hay 300 que están bajo el control de los grupos criminales. Hay 700 con presencia de grupos armados. Y ahí justo es donde hubo una votación más alta del pacto histórico. O sea, ahí no habrá como una, digamos, correlación, un constreñimiento a que tienen que votar en un sentido y que la gente sienta que está perdiendo la libertad. Como qué mensaje le podría dar uno a esa gente de esas regiones apartadas de que voten en libertad y que esto se va a recuperar y que nadie los va a castigar por la forma como voten? Y yo lo he dicho públicamente. Yo he dicho, mire, nuestra campaña no está dirigida a una tendencia ideológica X, Y o Z. No. Yo incluso creo que hay que ofrecerle alternativas a aquellos ciudadanos que votaron válidamente por el presidente Petro y están insatisfechos. Y muchos de esos están en estos territorios hoy agobiados por la violencia y por el terrorismo y por la pérdida de sus libertades. Y el mensaje es, al final su voto es secreto. Al final ustedes votan a conciencia. Háganlo de tal manera que ustedes sepan que lo que está sucediendo en sus territorios no es lo correcto. Que los territorios cooptados por la delincuencia, por el crimen, pues en el fondo están agobiando su decisión, pero que al final su decisión es libre y que nadie va a saber o nadie necesariamente va a conocer cuál fue su voto. Luego háganlo a conciencia. Sí se puede, claro.
Bueno, y en lo económico, me hablaste de salud, seguridad, en lo económico, ¿cuál es el mayor riesgo que corre Colombia? Claro, entonces la gente normalmente cuando me pregunta cree que yo voy a contestar primero lo económico. Y no es que lo Yo económico, pensé. sí, no es que lo económico no sea importante. O sea, no estoy diciendo que no lo sea y que no haya un problema. Pero para ser absolutamente claro, es un problema gigante porque las finanzas públicas están destrozadas, porque el crecimiento está teniendo un comportamiento que genera como un espejismo, que es que a corto plazo, claro, 2.7, wow, no wow, porque 2.7 sigue siendo mediocre, pero 2.7 comparado con el 1.7, con el 0.7, pues es mejor. El punto de fondo no es ese, el punto es con qué está soportando ese crecimiento. Y más del 50% del crecimiento está soportado en burocracia estatal y déficit fiscal y sobreendeudamiento. Entonces la pregunta que uno tiene que decirle a los colombianos es, ¿ustedes creen que ese crecimiento va a ser sostenible a largo plazo cuando multiplicamos por 10 en solo 2 años el déficit primario, el déficit fiscal? Cuando incrementamos en más de un 50% la deuda pública del país. Los contratos de prestación de servicios del sector público, que eso inclusive ha compensado un poquito lo que se ha perdido por la subida del salario mínimo, y eso también hace parte de un Para no ir muy lejos, es que los contratos de prestación de servicio directos han pasado de cerca de 7, 8 billones de pesos a 14 billones de pesos a la vuelta de 3 años. Es un crecimiento vulgar. U otros contratos. En salud pasa. Es decir, ahí nos montaron en la UPC, la unidad de pago por capitación, unos equipos básicos médicos que hoy mayoritariamente son equipos clientelares para hacer política. Nada distinto a eso. ¿Y eso cuánto le vale a Colombia? 4 billones de pesos. Entonces, a los colombianos hay que hablarle con los hechos y con los datos. Y hay que hablarle de una manera clara en el sentido de que hay esperanza. O sea, yo sí no me quedo solamente en el problema. Y lo he dicho públicamente, aquí tenemos que construir con esperanza, porque hay un futuro por delante. Porque si no damos futuro, pues entonces no vamos a ser capaces de demostrar la capacidad que tiene Colombia siempre para superar momentos de adversidad. Y en términos de esperanza, ¿de qué no estamos aprovechando en este momento? ¿Qué oportunidad no estamos aprovechando como país? Yo creo que no estamos desarrollando o aprovechando todas las capacidades que tenemos disponibles. Tú tienes una capacidad de talento humano donde tienes 2,5 millones de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. O sea, no estás aprovechando 2,5 millones de fuerza de trabajo. Dentro de ellos, la mitad son economía del cuidado. Es el momento de reivindicar la economía del cuidado, profesionalizarla, monetizarla. Es el momento de formar a esos jóvenes a través de programas de ciclo corto, como ha sucedido en Bucaramanga, en Medellín, en Barranquilla, entre otros territorios del país. Es un dinero que, disculpa, te interrumpo, es un dinero que se asemeja a una inversión. Porque cuando tú pones ese dinero ahí, no vas a tener que utilizarlo en prevención, en subsidios, en problemas, en inseguridad, en hambre. Es una inversión. Yo le he calculado que en 3 años nosotros lograríamos capacitarlos a todos, si todos lo lográramos reunir, y eso le podría costar al país, de la mano del sector privado, casi 8 billones de pesos, pero uno puede lograr integrar el sector privado para poner un monto similar y de esa manera, por una metodología, por ejemplo, incluso que he pensado, de becas por impuestos, pues uno tendría la capacidad de formar una gran cantidad de generaciones de estos jóvenes. Entonces, mira, no tenemos aprovechado todas las capacidades humanas. No te he hablado de los adultos mayores. Cada vez vamos a tener más adultos mayores. ¿Y a qué los vamos a poner a hacer? Es la oportunidad de darles una nueva forma de modelos de contratación en donde ellos se vuelvan protagónicos por la sabiduría que ellos tienen en la vida. Y está cambiando nuestra composición demográfica. Hay que pensar en esa economía plateada. Absolutamente. Y ellos van a ser no solamente protagonistas de una economía para ellos, sino ellos son talento humano que puede ser muy valioso. Piensa solamente en esto. ¿Por qué no utilizar a los adultos que se están pensionando relativamente jóvenes, con ganas, con capacidad, con talento, en unos modelos de contratación distinto para que sean protagonistas de la formación, de la educación, de la construcción de cultura? O sea, ahí hay una sabiduría maravillosa, pero no es la única. Tierras. No usamos todas las tierras. Colombia usa 14 de 40 millones de hectáreas que tiene disponible. Tiene todavía por desarrollar toda la altillanura. Es la gran oportunidad. Yo por eso voy a ser uno de los abanderados más importantes de la altillanura y la Orinoquía como fuente de ese nuevo Mato Grosso colombiano que se convierta en la potencia para que Colombia sea capaz de sustituir importación y para que sea capaz de incrementar la producción en hectáreas en este país de 5,5 a 7 millones de hectáreas. Se puede lograr, seguramente no todo en la altillanura,
pero se puede lograr. Hay que liberar esa capacidad. Piensa en la capacidad que tiene Colombia en emprendedores. Startups son las que crecen, pero que no tienen acceso al financiamiento, no tienen acompañamiento de políticas de Estado. Hay que lograr desarrollar esas capacidades. Así como eso, yo veo por todos los lados capacidades en este país. Capacidades no aprovechadas. Y por ejemplo, todo ese tema del desarrollo de la Ociosas. llanura, ¿eso se podría asociar al tema de cultivos ilícitos? Claro que sí. O sea, y no solamente en la altillanura. En esta campaña estamos convencidos que podemos llegar casi a 100.000 hectáreas de producción de coco, que tiene una demanda internacional. ¿Por qué no transitar de la coca al coco? O por qué no, incluso, preparar desde la altillanura la posibilidad de enfrentar los desafíos de deforestación por la vía de bosques regenerados. Y yo creo que se puede lograr. Y que esos bosques puedan tener un mercado en un mercado de carbono. Y que se puedan convertir en un activo del país. Se puedan aprovechar a través de un activo del país. Entonces, lo que se necesita es creatividad. Creatividad para decir, lo que no tiene sentido es que usted esté sentado en un Potosí y no aproveche el Potosí. Ahorita me estabas hablando de lo que te ha sorprendido de este paso a la política electoral. Es un poquito como esa sensación de cariño de la gente y que te dicen que les has devuelto la esperanza. Yo te compartí una cápsula de una conversación que tuve yo aquí con Diego Santos, que había sido inclusive crítico en algunas columnas de prensa de la candidatura de Abelardo, donde él me decía, inclusive con la llegada de José Manuel Restrepo, yo hoy me siento en capacidad de votar por Abelardo de la Espriella. Dice él en la segunda vuelta, ¿no? Bueno, llegaste a una candidatura fuerte, ¿cierto? Que es identificado, percibida de alguna manera como que está en un sector ideológico más de derecha. ¿Qué le dirías a la gente de por qué votar por Abelardo de la Espriella? Mire, yo lo que diría es, yo creo en la democracia y creo en la libertad de las decisiones de los ciudadanos. Y creo en que los ciudadanos van a tomar la mejor decisión para el país seguramente. Yo los invito en esta perspectiva, primero porque aquí hay un equipo que se ha consolidado con unas capacidades que, voy a decirlo, ninguno de los otros equipos tiene al mismo nivel. Ninguno de los otros equipos tiene esta combinación de experiencia pública al más alto nivel y experiencia empresarial al más alto nivel. Quiere decir que conocen los temas del sector público, entre otras en una cartera como Hacienda o Comercio, por donde rotan los grandes temas de la discusión nacional, porque es que Hacienda no solamente maneja la plata, por ahí pasa todas las decisiones de tarifas y precios en materia de salud, todas las discusiones de educación, todas las discusiones de vivienda, de los subsidios BIS y otros temas en vivienda, pasan los temas de cultura. Por Comercio pasan temas de Cancillería, de la relación en acuerdos como Alianza del Pacífico, como CAN, las relaciones con los Estados Unidos. De competitividad. De competitividad, de productividad, de emprendimiento, que en el fondo se liga con educación también. Y yo tengo la experiencia de 4 universidades, luego tengo experiencia en educación. Y no solamente en educación superior, sino en educación básica y media, porque he trabajado con muchos colegios del país, incluso a nivel de juntas directivas. Entonces hay una combinación que tiene eso, que tiene la experiencia empresarial que él tiene, que tiene, llamémoslo, el fervor popular que él tiene, que yo acepto, yo no lo tengo. O sea, yo tengo que reconocer mis habilidades, como no sé bailar tampoco, pero tengo otras habilidades. O sea, cada cual es bueno en unas cosas. Esa suma es una suma potente. Yo creo que aquí hay, de todas maneras, sí, una fidelidad a unos principios esenciales. Yo lo llamo los principios fundacionales de la democracia. Y esos principios fundacionales se resumen en el escudo nacional, libertad y orden. Claramente creemos en las libertades, pero también creemos en el orden, en la autoridad, en el carácter para tomar decisiones difíciles, porque no serán fáciles. En esta combinación, yo creo que se amalgama en buena medida 2 miradas, y también regionales. Tenemos diferencias por nuestra perspectiva regional. Él es costeño, Caribe, y yo soy entre antioqueño y cachaco. He tenido la experiencia con el antioqueño, la austeridad, la institucionalidad, la potencia emprendedora del antioqueño. Y el bogotano con su respeto, apego a los temas democráticos, con sus miradas de diversidad, de distinto. Tenemos además la experiencia de haber abordado temas difíciles. A mí me tocó el post-COVID y me tocó el COVID.
Me tocaron buena parte, 35% de los decretos de emergencia económica en el COVID fueron míos, creados por el equipo conmigo al mando. Y me ha tocado también combinar también o aportar esa experiencia de venir del conocimiento de la academia, de haber estudiado estos temas de país, haber sido columnista, conferencista, profesor, pues te permite también tener un abordaje de algunos temas de país y de algunas problemáticas de país. Y ambos hemos tenido experiencia en juntas directivas en distintas organizaciones, luego conocemos también otros asuntos del país. Entonces, ¿cómo se reparten los roles? Yo lo que digo es, yo estoy muy concentrado en recorrer el territorio, en diálogo con líderes, con la academia, con empresariado, pero sobre todo con énfasis en micro, pequeña, mediana empresa, micronegocio, en tener un acercamiento, llamémoslo así, con los líderes de región alrededor de estos asuntos. Muy en contacto con medios también, con diálogos como el que estamos teniendo, Felipe, en este momento. Vengo ahorita de una reunión con un grupo de unos 300 empresarios del país. Y en esa reunión uno escucha a los empresarios, también las preocupaciones de ellos. Y hay de todo tipo de empresarios. Y él está muy en el contacto con la gente, él está muy en el contacto de recorrer todo el territorio nacional. Él tiene una capacidad extraordinaria de diálogo con poblaciones vulnerables, porque ha diseñado incluso ideas dentro de la idea del milagro de país, alrededor de adultos mayores, de mujeres, alrededor de los independientes, o sea, los que tienen los pequeños negocios, alrededor de, en general, pues distintos actores y sobre todo de comunidades que pues hoy en día se sienten abandonadas. Por eso el mensaje de los que nunca han tenido oportunidades, de los que nunca han recibido un subsidio, de los que nunca han dejado de trabajar, de los que nunca han dejado de perder la esperanza en el futuro del país. Es una buena combinación. Ahorita decías algo muy bonito, recalcabas que has estado con los empresarios, pero con los pequeños empresarios. Cierto. Yo creo que eso es muy importante, desmontar un poquito esa narrativa, que eso nos ha dividido mucho como sociedad, de que el empresario es aquel malo, opresor, rico, que vive del trabajador, de que necesitamos una Colombia, y tenemos una Colombia. No se nos olvide que esto está lleno de pequeñas empresas, de tiendas de barrio, de gente que se levanta todos los días a formar empresa, y es el pequeño empresario y el que no. Necesitamos una Colombia donde todo el mundo pueda ser empresario, no donde nos dividamos entre empresarios y no empresarios. Y yo, por ejemplo, he insistido mucho. Nosotros tenemos que reivindicar el valor del mérito. La tendencia del gobierno nos dijo que había una tiranía del mérito porque el mérito era malo. Y terminamos entonces ya no reconociendo el mérito, sino en la tiranía de la mediocridad. Al punto incluso de que terminamos pagando unos subsidios a unos jóvenes que estaban delinquiendo, algunos de los cuales supuestamente estuvieron involucrados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Eso no tiene presentación. O sea, hay que reivindicar de nuevo el mérito del que estudia, del que trabaja, del que hace la tarea. Y estamos en este momento en la campaña del ciudadano que se levanta a trabajar, que paga impuestos. Del que paga impuestos, del que no se roba un peso, del que no ha vivido el Estado. Y esas personas están ansiosamente buscando oportunidades. Nosotros estamos pensando en una especie de megaempresas asociativas que son una nueva forma de capitalismo popular en beneficio de personas valorando su mérito que de la mano de un sector productivo pueden hacer grandes apuestas de país. Y cuando yo estoy pensando en ese futuro de la Orinoquía, lo estoy pensando de esa manera. Bueno, y hablando un poquito más en macroeconomía, ¿cuáles serían esas tres decisiones? Obviamente también estoy muy involucrado con el plan de gobierno. Y te quería hacer esa pregunta. ¿Cuáles serían las tres decisiones urgentes que tomaría usted en un nuevo gobierno en el tema económico? En el tema económico, yo lo que digo es, hay que avanzar por lo menos en 3 capítulos. Capítulo 1, ordenar las finanzas públicas. ¿Y eso qué implica? Eso implica una política clara, concreta, efectiva de disminución de gasto público. Que logremos de aquí al 2030, ojalá llegar como mínimo a una disminución del orden de un 30%. Y eso hay que hacerlo de la mano de la modificación o del acuerdo, de la ley del Sistema General de Participación, pero también de políticas conscientes. Hombre, esta entidad no, esta entidad sí, esta entidad hay que reducirla, esta entidad tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Una especie de Doge criollo. Pero en grande. Y digamos, si yo no fuera vicepresidente,
le diría a Abelardo Lesprilla, mónteme como gerente de esa película, porque yo sí tengo las ganas y tengo además los pantalones para recomendar una Pero ese serie. podría ser un buen rol para un vicepresidente. No, porque yo ya tengo otro rol y el otro rol también es muy apasionante y es muy importante para el país. Pero afortunadamente hay muchas personas muy talentosas que pueden ayudar en esto. Pero sí hay que hacer una gran política de desregulación. Es que es inaceptable, sobre todo para los negocios, para los independientes, para ustedes como emprendedores, porque en el fondo tú eres un emprendedor. Para ustedes, demoras de 3 años en el INVIMA para un nuevo medicamento, en el ICA, en las superintendencias, en reglamentos técnicos de Mincomercio, de Mintransporte, de Mintic, en superintendencias, en notariado y registro, en cámaras de comercio, en licencias ambientales, en la DIAN, en consultas a comunidades. Es que nuestro Estado se volvió inmanejable. La cantidad de pasos que hay para crear una empresa y además que son rutas que empujan hacia la informalidad, porque es mucho más fácil ser un informal, que la seccional de salud no te venga a visitar, que el INVIMA no te pregunte, ¿sí me entiendes? Un joven emprendedor me lo decía hoy. ¡Qué mamera de país! O sea, yo no puedo crear una empresa en esta selva de normas. Todos los años en Colombia se emiten 7.000 leyes, resoluciones, circulares, normativas, 20 por día. En esta conversación, 1 o 2. Bueno, José, me va a tocar interrumpir las otras dos porque aquí me confundiste. El rol, ¿cuál va a ser entonces el rol tuyo en el gobierno? Pero déjeme terminar la otra. No terminé la otra. Es que paré en ese tema porque me pareció importante. Pero disminución del tamaño del Estado. Sí. Segundo, modificación de la estructura tributaria para beneficiar al sector productivo, porque es que sin inversión privada nosotros no vamos a crecer. Y tercero, me parece que... o sea, volver a voltear la curva de Laffer, la modificación de la estructura tributaria. Exactamente. Y tercero, recoger lo que tiene servido sobre la mesa. Mira en la mesa, ¿qué tienes? En la mesa tienes 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y 70 billones en corrupción, o 60. 310. Recoge el 30% con políticas en las 3 direcciones. Ahí hay un camino para hacerlo. Con dinero sin ejecutar. Pero claro, sí, además tienes que recoger en la mesa. Además de, sí, tiene razón, además de. Lo que pasa es que vamos a tener un problema más grave, que se llama reservas presupuestales, que vamos a tener que pagar lo del año 2025 en 2026 y no va a haber con qué pagar. Y lo del año 2026 seguramente va a quedar algunas reservas para el 2026. Yo soy muy optimista y pienso que inclusive que la gente vea que hay un nuevo gobierno, que va a haber orden económico, nos va a traer unas rebajas en intereses, en deuda, que al final van a compensar. Lo más noble esos malos es la inversión. Y ahí voy por el primer papel como vicepresidente, pero es que me faltan los otros 2 en economía. Pero primer papel como vicepresidente, acercar el equipo económico de Colombia con inversionistas y calificadores de riesgo. El 8 de agosto del 2026 yo estaré con los equipos económicos de gobierno, ojalá con una ministra de Hacienda. Estoy haciendo énfasis en que sea una ministra de Hacienda, la primera mujer ministra de Hacienda en Colombia. Estaré con ese equipo económico de gobierno en Washington y en Nueva York, con inversionistas y calificadores de riesgo, presentando el plan de recuperación económica y el plan de ajuste fiscal. Eso compensa un poquito la necesidad de este gobierno. O sea, que han malgastado y que se han endeudado tan caro. Y va en la dirección de lo que tú decías. Si tú generas confianza, baja el costo de la deuda pública. Si tú generas confianza, atraes inversión extranjera directa, que está cayendo. Si tú generas confianza, recuperas la dinámica productiva del país. Segundo componente de lo económico, crecer. El mejor ajuste fiscal es crecer. Eso no me cabe la menor duda. Apuesta por el sector productivo, sectores claves, agrotecnología, servicios basados en conocimiento, turismo sostenible, energías renovables no convencionales e industria 4.0. Esos son sectores que tienen un alto potencial. Y te complemento. No solamente es el mejor ajuste fiscal crecer, es la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza. Exacto. No se nos puede olvidar que en los últimos 20 años sacamos el 20-30% de la población de la pobreza porque crecimos inclusive ni siquiera como esperábamos, ¿cierto? A un ritmo del 5. Eso es lo absurdo, por ejemplo, una medida como el impuesto al patrimonio de personas jurídicas, porque es gravar la riqueza. Cosa más estúpida, a alguien se le ha podido ocurrir esa. Porque entre otras, además, en el mundo son muy poquitos países los que tienen esa tontería. Y eso lo que genera es desánimo de inversión. La gente cree que es que con eso se va a generar justicia tributaria. Falso. Con eso lo único que se genera es menos riqueza, menos empleo, menos inversión, menos desarrollo y menos crecimiento. Ya tengo el segundo, que es crecer, y el tercero es gerenciar bien. Gerenciar bien, ¿qué significa? Un ejemplo. Ecopetrol hace 3 años le generaba a Colombia 53 billones. Hoy las utilidades son de 9.
Mala gerencia, entre otros temas, pero mala gerencia. Hay que gerenciar bien, hay que ser eficiente en el gasto público, hay que ser eficiente en la inversión y hay que de pronto incluso, es mi propuesta, incluir una modificación legal o constitucional para que el Comité Autónomo de Regla Fiscal tenga dientes para decirte si eres del Ejecutivo o del Legislativo, no se puede. No se puede ese proyecto de ley porque desborda la capacidad fiscal del país. Y lo que estoy diciendo funciona en Perú, porque en Perú constitucionalmente hay un mecanismo que bloquea el exceso de gasto público. Y tú en Perú puedes decir todo lo político. O sea, es un desastre seguramente en lo político o un desorden en lo político, pero en lo económico, impecable. Gran parte de esa historia está allí. Hay institucionalidad económica. Pequeño detallito, institucionalidad económica desde el punto de vista fiscal, porque la tenemos desde el punto de vista monetario, que es el banco, la Junta Directiva del Banco de la República, pero no desde el punto de vista fiscal. Pilas, eso es una de las alertas que hay que dar. Ese, por ejemplo, sería algo de las cosas que podría cambiar en una eventual asamblea constituyente, ¿cierto? La independencia del Banco de la República. Ah, claro. Y entonces ahí terminamos con desorden monetario y con desorden fiscal. Peor de los mundos. Terminamos imprimiendo un dinero que no tiene ninguna relación con nada y que se vuelve. El dinero se vuelve un papel que empieza a perder su valor, ¿cierto? Bueno, ¿y qué harías distinto? Y yo quiero que inclusive me ayudes aquí con una aclaración. Yo sé que tú lo has hecho mucho en redes. La aclaración es la siguiente. El país entró en el COVID, en cuarentena. Mucha gente no pudo producir. El gobierno Duque se endeudó. Hoy estamos en niveles de endeudamiento superiores a esos, pero en ese momento se hizo por el tema de la pandemia. Había que darle auxilio, alimentos para todo el mundo, una serie de medidas que contrarrestaban el efecto de la pandemia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que yo te he visto en esas aclaraciones con el gobierno nacional, si nos puedes como aclarar eso, y te preguntaría de una vez, inclusive si nos la puedes contestar a lo largo de la primera respuesta, es ¿qué harías distinto? A ver, lo primero, para salir rápidamente de este tema, déficit fiscal. Claro que en la pandemia se aumentó casi el 65% del PIB, la deuda. Pero entre el 2020 y el 2023, ojo a eso, la deuda cayó al 53% del PIB, por debajo del límite inferior que establece la regla fiscal. ¿Y de dónde venía? O sea, cuando subió 65. Pero cuando subió al 65, ¿de dónde venía? Era del orden de un 50. Pero la regla fiscal definió que nuestro tope iba a ser 55, y llegamos a 53, incluido la primera gestión del ministro Campo. Yo lo reconozco. Entre otras, además, por la reforma tributaria que yo aprobé, 2021, y la del 2022. Pero, diciendo eso, ¿qué pasó entre 2024 y 2026? Aumentó hasta llegar a 65% la deuda bruta. O sea, es una locura. Estamos como en pandemia sin pandemia, en 2 años. Nos convertimos en una pandemia en 2 años. Una pandemia de derroche, una pandemia de desajuste de deuda, una pandemia de sobreendeudamiento, una pandemia. Eso, aclarado ese asunto. Sí, señor. ¿Qué creo que hay que hacer muy bien? Y que creo que en eso el presidente Petro ha tenido la habilidad para hacerlo. Saber escuchar a esos que han sido históricamente vulnerables y entender que el país es un país que tiene que escuchar a esos que están viviendo los problemas más difíciles. Lo que pasa es que él se olvidó. Él arrancó con la tesis de atender a los nadies, pero hoy los nadies no los atienden en una cantidad de temas. Algunos sí, a otros no. Los visibilizan y hablan de ellos, sí. Los usan, sentiría yo. Algunas cosas se han hecho, seguramente, pero otras no. Y ahí es donde aparecen los nuncas. Porque es que hay hoy en el país una población que hoy no recibe subsidios, ni ha recibido subsidios, que no recibe beneficios, solo problemas en salud, en seguridad, en educación que ya no llega, se le desmonta el ICETEX, o sea, miles de cosas. Hay que saber escuchar y hay que saber comunicar y hay que hacerlo con carácter. Y yo creo que sí se necesita carácter en este momento en el país. Carácter y autoridad. Y yo creo que ese carácter y autoridad se va a necesitar porque lo que no puede suceder de aquí en adelante es que llegue un gobierno cualquiera que llegue. Y entonces, ante el reclamo de una minoría, terminemos afectando a la mayoría. O sea, que 2 peludos bloqueen una vía y entonces a partir de ahí se acabó esta historia. Eso no se permitirá.
Eso no se puede permitir, porque entonces ahí terminamos afectando el país y afectando el desarrollo del país. Ok, escuchar a las mayorías silenciosas, escuchar a los grupos de ciudadanos, a los jóvenes, a los Y comunicar muy mayores. bien también. Escuchar a esas mayorías de adultos, esas mayorías de jóvenes, esas mayorías del mundo de la cultura, por ejemplo, esas mayorías del mundo del agro, los campesinos que ya no quieren retornar, los jóvenes campesinos ya no quieren retornar al campo, no le ven productividad, no le ven tecnología, no le ven oportunidades. Hay que recuperar el campo desde el punto de vista productivo y tecnológico. Y en educación, ¿qué está haciendo mal Colombia, doctor José Manuel? A ver, yo creo que en educación, primero seguimos ideológicamente el mismo camino, estatización. En la ley 30 propuesta, que nunca pasó, se proponía una forma de estatización. Marchitar el ICETEX es estatizar el sistema. Desconocer el sistema mixto, por ejemplo, en educación superior. Seguir creciendo estos jóvenes ninis. Ahí hay un problema de país. Descuidar la calidad en la educación básica y media por no ser capaz de hacer uso de que la evaluación del docente dé lugar a toma de decisiones. Falta de autoridad también. O sea, ¿se necesita evaluación? Sí, pero con decisiones, porque si no, ¿para qué la evaluación? Y se necesita hacer un esfuerzo grande para mejorar cobertura, sobre todo en esa educación de 0 a 2 años, donde todavía tenemos un margen casi para duplicar en materia de cobertura. Las zonas más apartadas. Son las apartadas. En zonas urbanas ha ido mejorando este indicador. Exactamente, de manera progresiva, de alguna manera. Pero hay zonas apartadas en donde no. Y entonces hay que ver cómo logramos llegar allá. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en no seguir con esta historia de que la innovación, la ciencia y la tecnología es una cenicienta. Y eso tiene dos caminos. Uno, lo he propuesto yo, es multipliquemos por 10 la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y dos, cambiemos la fórmula. Hoy la fórmula es 70% sector público, 30% sector privado. Si le damos el incentivo apropiado, ¿sí? Por ejemplo, again, de nuevo, ciencias por impuestos, usted puede tener 70% sector privado, 30% sector público. Así funcionan los países más desarrollados. Entonces yo creo que en ciencia y tecnología hay camino por recorrer. Y yo creo que hay que fortalecer, y esto es propuesta de Abelardo que yo acompaño, esa educación de ciclos cortos y esa educación técnica y tecnológica alrededor de competencias digitales pensando en la quinta revolución industrial, inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, drónica, biotecnología. Porque mi apuesta como vicepresidente, al conectar muchos temas del país con el mundo, que incluye la energía, las tecnologías, la seguridad, lo económico, es ayudarle a Colombia a soñar el 2050. Un país que sea capaz de ser protagonista en esa quinta revolución industrial, con nuevas energías. ¿Por qué no empezar a tener ya la reglamentación de energía nuclear? Una sola, pequeña, digamos, central nuclear, perfectamente puede reemplazar la cuarta parte de Hidroituango. En un espacio como la fábrica de Antioquia, qué pena usar ese ejemplo, no es para ponerlo allá, ni me faltaba, pero digo, más o menos algo de esa dimensión. Entonces, nosotros tenemos que pensar en grande ya. O sea, esto, pensar en chiquito, el país se nos va a quedar corto. Pero en el tema sobre todo de la educación, porque la gente necesita a veces también formarse para el trabajo, formarse de manera rápida, y usted me está dando que dar en cuenta, no solamente formarse para el trabajo del presente, sino de pronto también podemos formar rápido el trabajo del futuro, y así pavimentamos la vía de lo que va a ser ese camino al ¿Qué he dicho yo? Inteligencia artificial, computación cuántica, que es lo que viene, drónica y robótica, temas de economía del cuidado. ¿Tú sabías que la mitad de los ninis son economía del cuidado? En Colombia, más o menos. La economía del cuidado es el que se encarga de cuidar a un niño o cuidar a un adulto. Ah, no sabía, o sea, hacen parte de la economía del cuidado, o sea, no solamente son mujeres cabeza de hogar, sí, sino niños que, por ejemplo, es el mayor de la familia que está cuidando que no puede educarse porque está cuidando a sus hermanitos. O al abuelo, o al abuelo. No sabía esa cifra. Y eso, o sea, 1 millón de personas. Lo descubrí en Medellín, estoy extendiéndolo de Medellín al resto del país, más o menos cerca de ese 50% pueden estar en economía del cuidado. Y lo descubrimos en Medellín averiguando dónde estaban los ninis. Y es una cosa impresionante, o sea, ahí hay una oportunidad. O sea, no es un tema no solamente de voluntad, sino de falta de voluntad, no tiene nada que ver con eso, sino es una posición que les tocó asumir. Exacto. En la vida. O sea, si el Estado hace una economía del cuidado bien planificada, podemos darle oportunidades. Reconozcámosla y moneticémosla. Bueno, pasemos a la política electoral. ¿Usted cómo ve hoy la carrera electoral? ¿Vamos a definir esto en primera vuelta o en segunda? No, en segunda vuelta.
Ninguna posibilidad que nadie tenga ese 50%. Va a haber una segunda vuelta, va a haber una primera. Yo espero ganar en primera y ir a la segunda vuelta e invitar a todos aquellos que quedaron atrás, llamémoslo, en el camino, a que se vinculen a esta causa, sabiendo que hay que sumar a distintos también. Y eso hace parte como de la historia en donde yo creo que ya el país pues, va a tener que ser consciente de que se está jugando su democracia. Bueno, hay algunos movimientos que yo veo en el tema de, leyendo un poquito como las tendencias, la estadística del tema de encuestas, y veo uno, por ejemplo, a Paloma y a Juan Daniel Oviedo creciendo en algunas de las encuestas. ¿Usted cómo lee ese escenario? No, yo creo que es lógico que crezcan después de una consulta como la que se hizo. Y va a ser un escenario en donde al final vamos a estar relativamente cerca. Yo estimo que vamos a estar entre 4 y 5 puntos porcentuales por encima. O sea, cualquiera puede ganar entre Paloma y Abelardo de la Espriella. No, nosotros vamos a ganar porque vamos a estar 4 o 5 puntos por encima. O sea, ese es mi punto, digamos, de referencia. Y en ese sentido, pues al final lo que sí es muy importante es construir unidad. Y yo os invitaría a la senadora Paloma y a Juan Daniel Oviedo a que con acto de grandeza también se vinculen a esto en caso de que ese sea el camino. Porque tú lo has dicho, que, claro, que si ellos pasan... no, y si no es el camino, yo soy el primero que estoy allá. O sea, no me esperen en la puerta que yo llego rapidito. O sea, lo que quiero decir es, nosotros, yo calculo que vamos a estar 5 o 6 puntos por encima, o 4 a 6 puntos por encima. Y si es así, con gesto de grandeza, ojalá estén aquí. Con el mismo gesto de grandeza, si son ellos, ahí estaré. Bueno, José, estamos implementando un capitulito nuevo aquí de preguntas, ¿Sí o no? más o menos, de respuestas muy rápidas, así con una sola frase corta. Y te quiero preguntar, tengo 5 preguntitas. Una muy difícil, que es la última. ¿Qué verdad sobre Colombia hoy casi nadie se atreve a decir en público? ¿Qué verdad sobre Colombia que hoy la gente no se atreve a decir en público? Que seguimos siendo un país muy inequitativo y que esa tiene que ser la primera prioridad. ¿Y cuál es la mayor mentira que se está diciendo hoy en la política colombiana? La mayor mentira que de pronto se puede estar diciendo hoy en la política colombiana es que vamos a construir un país igual que antes. No, es distinto. Es un país de futuro y de esperanza. ¿Qué líder político hoy está sobrevalorado? Líder político sobrevalorado. Yo creo que Iván Cepeda está bien sobrevalorado. ¿Y sobreestimado? Está sobreestimado en el sentido que realmente no tiene todo ese porcentaje, no lo creo. Y, perdón, ¿y subestimado? Ah, perdón. Sí, repetí la pregunta. Subestimado. Difícil, ¿no? No se me ocurre así rápidamente a alguien. No, yo creo que de pronto yo puedo aportar mucho más a este ejercicio. Bueno, y la última, ¿Medellín o Bogotá? ¿Ya se la veía venir o no? Medellín para comer bandeja paisa y estar con mis amigos paisas y compartir con ellos. Y Bogotá para estar con mi familia. Bueno, y para cerrar, otra vez volvemos a este bloque personal. Usted ya habíamos hablado de libro, de película, de comida, de canción. Unas preguntas un poquito más de adentro, José. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu vida? En su momento, haber aceptado el Ministerio de Hacienda en el peor momento de la historia del país. Es la más difícil porque era de más riesgo, mucho más arriesgada que esta, si se quiere. ¿Y nos puedes contar cuál era ese cargo para el que ibas en el sector privado? No, porque me da pena con los que quedaron después. Un cargo alto en el sector empresarial. Bueno, ¿en qué has cambiado tú en estos últimos años? Yo creo que, digamos, he tenido una mayor conciencia de los problemas del país, sobre todo mucho mayor conocimiento. Como yo igual seguí recorriendo Colombia, tuve mucho contacto con muchos temas y regiones del país, muchísimo. Y que no ha entendido bien la gente de José Manuel Restrepo, que sea esta la oportunidad para explicarle. Que es un tipo fresco, que es un tipo sencillo, que es difícil de entender de pronto algunas veces, pero me voy a esforzar a hacer más pedagogía, sí. Pero ¿saben por qué? Porque yo creo que no subestimo la inteligencia del colombiano. Yo creo que todos los colombianos somos inteligentes y podemos aprender. Me esforzaré en ser más cuidadoso en la pedagogía. Bueno, y si este proyecto no sale bien, José,
¿Qué te gustaría que quedara de este intento? Pues los contactos con tanta gente, el haber contribuido a un proyecto político, eventualmente incluso hasta el proyecto político puede continuar, el haber sido una persona que el país conoció porque a mí no me conocían. Es que, a diferencia de todos los otros candidatos, todos los conocían. A José Manuel Restrepo no, en el país. En la academia sí, pero en el país no. Y hoy en día me conocen. Bueno, y si sale bien, ¿qué país le gustaría que sus hijos recuerden que usted ayudó a construir? Un país del cual podemos sentirnos orgullosos pensando hacia el futuro, donde hay esperanza y en donde mis hijos y los hijos de mis hijos y de otras familias puedan sentirse genuinamente orgullosos y se pongan la camiseta del país. Y a mí me gusta mucho recordar esto que me dijo a mí Miguel Uribe Turbay algún día. Y me dijo, pero ¿y por qué no nosotros? No solamente nuestros hijos, sino un mejor país también para nosotros. No para nuestros hijos y para No, nosotros. también para Claro, no, nuestros porque hijos, me queda pero poquito tiempo pero de vida, también ¿no? para nosotros. Es verdad, sí, pero me queda poquito tiempo de José, vida. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho. Un Hombre. saludo.